Bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos sobre un problema que afecta profundamente la educación colombiana, la manera superficial, fragmentada o incluso silenciosa en la que muchas veces se enseña la historia del conflicto armado interno en las escuelas. El análisis crítico y la comprensión de problemas sociales desde las distintas escalas y perspectivas será analizado en este podcast. Y más allá de memorizar fechas o actores armados, creemos que la educación tiene la responsabilidad de formar estudiantes capaces de reflexionar moralmente sobre la violencia, escuchar distintas experiencias humanas y construir relaciones más éticas con los demás. La Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia plantea que las didácticas no pueden seguir basándose en la memorización de fechas, personajes o hechos aislados, sino que deben promover el desarrollo del pensamiento. Nuestra propuesta está inspirada en las ideas de Neil Noggins, especialmente en su obra How We Come to Love and Hate War, donde plantea que la educación no debe glorificar la guerra ni reducirla a hechos históricos, sino ayudar a comprender el sufrimiento humano que produce. Por eso proponemos una transformación curricular en colegios públicos distritales de Bogotá, que integre la enseñanza del conflicto colombiano desde el pensamiento crítico, la reflexión moral y profunda de la ética del cuidado. El problema social. ¿Cuál es la problemática principal? En Colombia, muchas generaciones crecieron normalizando la violencia. Aunque el conflicto armado ha marcado la historia del país durante décadas, su enseñanza en las escuelas suele ser limitada, apresurada o políticamente polarizada. Esto genera varios problemas. Primero, muchos estudiantes no comprenden realmente las causas humanas y sociales de la violencia. Segundo, se dificulta desarrollar empatía hacia las víctimas y una comprensión ética del sufrimiento. Además, en muchos espacios educativos se enseña la historia de forma memorística, fechas, grupos armados y acuerdos, pero rara vez se promueve una reflexión profunda sobre preguntas como ¿qué hace que una sociedad normalice la violencia? O también cómo afecta la guerra la vida cotidiana. Y por último, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos frente a la memoria? Pues siguiendo esto, escogiendo una cita del texto de FECODE, la enseñanza de la historia de Colombia, ajustes posibles y urgentes para la consolidación de una ciudadanía activa, democrática y en paz. La enseñanza de la historia se caracterizó por abordar hechos históricos de manera aislada, estática y fragmentada, en la que se acudió a la historia como memorización y repetición de lo ocurrido sin dar cabida a la interpretación y comprensión de problemas históricos sociales. Entonces, con esto podemos ver que la enseñanza de la historia está orientada a construir una identidad nacional desde la visión de las élites políticas y sociales. ¿Alguno de ustedes ha vivido alguna experiencia similar? Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi salón de clases, estando en 10º grado aproximadamente, tenía un profesor que parcialmente tenía ciertos comentarios, o decía ciertos comentarios en el salón de clases cuando veíamos clase de historia de Colombia, un poco para abordar temas como la Constitución y eso, y el profesor decía cosas como que los crímenes que habían cometido los paramilitares eran menos graves que aquellos que habían cometido la guerrilla, justificándolos en algunos casos, y pues obviamente eso generaba bastante debate en el salón. Sin embargo, pues de manera muy parcializada, entendiendo que solamente había una postura para poder verla bien. Y pues bueno, esto dentro de un salón de clases no debería ser por el contrario ser imparcial y escuchar todas las posiciones, ¿sí o no? Y sí quiero decir que la enseñanza de la historia debe ser crítica e investigativa, y que aprender historia implica investigar, interpretar y también analizar fuentes históricas. Más que repetir contenidos, la historia debe ser enseñarse como un conocimiento en construcción y no como una verdad absoluta. Por ello, las estrategias didácticas deben acercar al estudiante al trabajo propio del historiador, como formular preguntas, comparar versiones, pero también analizar evidencias, interpretar causas y consecuencias, y por fin relacionar pasado y presente. Según Neil Noggins, una educación ética debe centrarse en el cuidado genuino hacia otros seres humanos, cuando la escuela ignora las experiencias humanas detrás de la guerra.
los estudiantes pueden crecer viendo el conflicto como algo distante o inevitable. Por eso consideramos que este problema merece ser tratado, porque la educación puede reproducir la indiferencia frente a la violencia o convertirse en una herramienta de transformación democrática y ética. ¿Qué se ha hecho? Bueno, en el contexto colombiano especialmente es relevante en esta discusión, pues Colombia ha vivido décadas de conflicto armado interno, desplazamiento forzado, desapariciones, violencia política y desigualdad social. Uno de los puntos centrales es que la enseñanza debe partir de los contextos cercanos de los estudiantes, como sus barrios, su comunidad, la región en la que se encuentran, su memoria familiar y también las problemáticas territoriales. Y pues, aunque existen esfuerzos institucionales de memoria histórica y educación para la paz, todavía hay enormes diferencias entre colegios respecto a cómo se enseña el conflicto. La educación distrital tiene la oportunidad de enseñar historia a partir de la multiperspectividad viva. En un mismo salón, en un colegio distrital, pueden converger hijos de víctimas de diferentes regiones, lo que exige que el docente no enseñe una historia nacional única, sino que facilite un diálogo intercultural que reconozca las memorias locales de todo el país presente en el aula. Esto convierte al aula en un laboratorio de reconciliación y justicia restaurativa. Pero el problema es que en muchos casos los docentes no reciben suficiente información para abordar temas sensibles como masacres, victimización o polarización política. Además, algunos estudiantes tienen familiares que fueron víctimas directas de la violencia. Bogotá, como capital y distrito educativo amplio, reúne estudiantes provenientes de distintos territorios del país, incluyendo también familias desplazadas por la guerra. Esto convierte a los colegios distritales en espacios fundamentales para construir memoria y diálogo ético. Bueno, en Colombia el 26% de nuestros profes de sociales están en el campo, pero muchas veces sin las herramientas para tratar historias difíciles de violencia. Por eso proponemos la certificación rural especializada, que cada profesor que llegue a una vereda tenga el respaldo académico para ser un guía de la memoria. No es solo un título, es asegurar que en el rincón más lejano de Colombia se enseñe a pensar históricamente para no repetir los errores del pasado. La idea es buscar que los estudiantes comprendan que la historia también ocurre en sus territorios y no solamente en los grandes centros políticos del país. Corto. La propuesta. Nuestra propuesta es aulas de memoria y cuidado. Nuestra propuesta consiste en integrar transversalmente la enseñanza ética y crítica del conflicto colombiano en el currículo de colegios públicos distritales de Bogotá. No se trataría de crear una sola materia nueva, sino de integrar el tema en distintas asignaturas, como historia, literatura, filosofía, ética, etc. Incluso en lenguaje y proyectos interdisciplinarios. La propuesta tendría 3 pilares principales. El pilar 1 lo vamos a llamar el perfil docente. En el sistema distrital se debe promover que el docente sea un investigador de su propia práctica. Bogotá, en este caso, al contar con mayores recursos técnicos a la hora de hablar del desplazamiento, pues debe lidiar la transición hacia un modelo donde los profesores de sociales cuenten con las capacitaciones y experiencias necesarias para transformar la historia memorística en desarrollo, pues, del pensamiento histórico complejo de estos jóvenes. Precisamente por eso es que nuestro programa es una propuesta disruptiva. La creación del programa de certificación de excelencia para el posconflicto distrital no es solo un curso corto de los que abundan en las secretarías, es una especialización obligatoria que capacita al docente en pensamiento histórico y didáctica situada. Queremos que cada profesor a nivel distrital sea un experto en rescatar la memoria local y los saberes ancestrales de su ciudad y la población que alberga. Y hay una razón científica para esto. Las fuentes nos dicen que hoy solo el pensamiento histórico no surge naturalmente. Requiere que el docente sepa interrogar fuentes, contrastar versiones y evitar el negacionismo, la parcialidad y el adoctrinamiento. Y después, sobre la aplicabilidad cuantitativa de nuestra proposición, y lo ideal sería que se podría hacer un programa de 20 horas semestrales de capacitación, una modalidad híbrida y certificadas por universidades públicas o la Secretaría de Educación.
cuyos contenidos esenciales sean ética del cuidado, el manejo del diálogo, la pedagogía de memoria y primeros auxilios emocionales básicos. Además, buscamos que haya una especie de docente multiplicador que logre replicar esta capacitación con talleres internos dentro de las instituciones en las que trabajan. Esto, por ejemplo, podrá realizarse si se capacitan inicialmente 2 docentes líderes que asistan a estos programas por cada institución a nivel distrital y que posteriormente puedan ayudar a la reproducción de la información y de la capacitación en sus respectivas instituciones. El pilar 2, la reflexión moral profunda, escucha genuina y diálogo ético, están inspirados en Nell Noddings. Buscamos que los estudiantes entiendan las consecuencias humanas de la violencia. Por ejemplo, analizar cartas de víctimas, escuchar relatos de comunidades, reflexionar sobre dilemas éticos o discutir cómo la indiferencia social permite que continúe la violencia. La propuesta incluiría currículos de diálogo guiados por docentes capacitados, donde los estudiantes aprendan a escuchar las experiencias distintas sin agresión ni deshumanización. El objetivo de todo esto es fortalecer las habilidades democráticas, el escucha activa, la empatía y la construcción colectiva. Además, la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia es un organismo creado a partir de la Ley 1874 de 2017 y también reglamentado por el Decreto 1660 de 2019, cuyo objetivo principal fue elaborar recomendaciones para fortalecer y actualizar la enseñanza de la historia en la educación básica y media en Colombia. En este decreto, en esta ley, nos recomienda trabajar con documentos escritos, fotografías, mapas, testimonios orales, archivos, prensa, patrimonio cultural, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de crear una cátedra de paz aislada, la propuesta distrital debe ser la integración transversal. La historia del conflicto debe ser el eje que conecte la literatura, las artes y la ética bajo el marco de la ética del cuidado, junto con otras disciplinas también. Esto permite desarrollar habilidades de análisis crítico y reconocer que la historia puede construirse desde múltiples voces y memorias, especialmente de grupos históricamente excluidos. Corte. La propuesta. Nuestra propuesta es aulas de memoria y cuidado. Nuestra propuesta consiste en integrar transversalmente la enseñanza ética y crítica del conflicto colombiano en el currículo de colegios públicos distritales de Bogotá. No se trataría de crear una sola materia nueva, sino de integrar el tema en distintas asignaturas, como historia, literatura, filosofía, ética, etc. Incluso en lenguaje y proyectos interdisciplinarios. La propuesta tendría 3 pilares principales. El pilar 1 lo vamos a llamar el perfil docente. En el sistema distrital se debe promover que el docente sea un investigador de su propia práctica. Bogotá, en este caso, al contar con mayores recursos técnicos a la hora de hablar del desplazamiento, pues debe lidiar la transición hacia un modelo donde los profesores de sociales cuenten con las capacitaciones y experiencias necesarias para transformar la historia memorística en desarrollo pues del pensamiento histórico complejo de estos jóvenes. Precisamente por eso es que nuestro programa es una propuesta disruptiva. La creación del programa de certificación de excelencia para el posconflicto distrital no es solo un curso corto de los que abundan en las secretarías, es una especialización obligatoria que capacita al docente en pensamiento histórico y didáctica situada. Queremos que cada profesor a nivel distrital sea un experto en rescatar la memoria local y los saberes ancestrales de su ciudad y la población que alberga. Y hay una razón científica para esto. Las fuentes nos dicen que hoy solo el pensamiento histórico no surge naturalmente. Requiere que el docente sepa interrogar fuentes, contrastar versiones y evitar el negacionismo, la parcialidad y el adoctrinamiento. Y después, sobre la aplicabilidad cuantitativa de nuestra proposición, y lo ideal sería que se podría hacer un programa de 20 horas semestrales de capacitación, una modalidad híbrida y certificadas por universidades públicas o la Secretaría de Educación, cuyos contenidos esenciales sean ética del cuidado, el manejo del diálogo, la pedagogía de memoria y primeros auxilios emocionales básicos. Además,
buscamos que haya una especie de docente multiplicador que logre replicar esta capacitación con talleres internos dentro de las instituciones en las que trabajan. Esto, por ejemplo, podría realizarse si se capacitan inicialmente 2 docentes líderes que asistan a estos programas por cada institución a nivel distrital y que posteriormente puedan ayudar a la reproducción de la información y de la capacitación en sus respectivas instituciones. El pilar 2, la reflexión moral profunda, escucha genuina y diálogo ético, están inspirados en Nell Noddings. Buscamos que los estudiantes entiendan las consecuencias humanas de la violencia. Por ejemplo, analizar cartas de víctimas, escuchar relatos de comunidades, reflexionar sobre dilemas éticos o discutir cómo la indiferencia social permite que continúe la violencia. La propuesta incluiría currículos de diálogo guiados por docentes capacitados, donde los estudiantes aprendan a escuchar las experiencias distintas sin agresión ni deshumanización. El objetivo de todo esto es fortalecer las habilidades democráticas, la escucha activa, la empatía y la construcción colectiva. Además, la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia es un organismo creado a partir de la Ley 1874 de 2017 y también reglamentado por el Decreto 1660 de 2019, cuyo objetivo principal fue elaborar recomendaciones para fortalecer y actualizar la enseñanza de la historia en la educación básica y media en Colombia. En este decreto, en esta ley, nos recomienda trabajar con documentos escritos, fotografías, mapas, testimonios orales, archivos, prensa, patrimonio cultural, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de crear una cátedra de paz aislada, la propuesta distrital debe ser la integración transversal. La historia del conflicto debe ser el eje que conecte la literatura, las artes y la ética bajo el marco de la ética del cuidado, junto con otras disciplinas también. Esto permite desarrollar habilidades de análisis crítico y reconocer que la historia puede construirse desde múltiples voces y memorias, especialmente de grupos históricamente excluidos. Corte. Hablemos sobre la aplicabilidad. Su implementación podría hacerse inicialmente como un programa piloto en algunos colegios distritales con un acompañamiento de la Secretaría de Educación, universidades, pedagogos y organizaciones de memoria histórica. También la propuesta está diseñada específicamente para colegios públicos distritales de Bogotá, por lo que busca ser realista y aplicable. La propuesta distrital es altamente viable porque puede articular las salidas pedagógicas y el uso de archivos locales como recursos didácticos permanentes. El distrito debe garantizar que estas visitas no sean excursiones aisladas, sino parte de una metodología de indagación donde el estudiante aprende a interrogar monumentos y archivos como fuentes primarias del pasado. Además, muchos recursos ya existen, archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, documentales, testimonios, literatura colombiana y material pedagógico sobre paz. Eso además sin dejar de lado, por ejemplo, la cantidad de manifestaciones culturales, artísticas y demás que podemos encontrar a lo largo de la ciudad, que hacen personas víctimas o personas que simpaticen justamente con esas víctimas que estábamos hablando anteriormente. Además, Juan, creo que la capacitación docente podría desarrollarse mediante talleres semestrales y alianzas universitarias, reduciendo así los costos posibles de nuestra propuesta y facilitando la implementación gradual. Bueno, queremos concluir justamente a partir de por qué nuestra propuesta es algo original. Decimos que pues lo innovador de esta es que no únicamente busca enseñar el conflicto armado, sino cambia la manera en la que se enseña. Actualmente gran parte de la enseñanza histórica se enfoca en contenidos y hechos, como ya miramos anteriormente. Y pues nuestra propuesta incorpora justamente la ética del cuidado como eje pedagógico transversal. Esto significa que la educación deja de centrarse solo en el qué pasó y comienza a preguntarse cómo nos relacionamos con el sufrimiento ajeno, cómo prevenimos nuevas formas de violencia y qué responsabilidad ética tenemos frente a la memoria. La idea es proponer unas recomendaciones principales: fortalecer la formación didáctica de los docentes, garantizar recursos pedagógicos y tecnológicos, promover currículos flexibles y contextualizados, articular la enseñanza con las realidades regionales, evitar modelos estandarizados y memorísticos de la evaluación. En conclusión, creemos que la educación no debe limitarse a transmitir información sobre la guerra, sino formar ciudadanos capaces de comprender críticamente la violencia y construir relaciones más humanas.
Desde la visión de Neil Nobbins, educar implica aprender a cuidar de otros y reconocer el valor de cada experiencia humana. Sí, tienes razón, Juan Manuel. Y transformar la enseñanza de la historia del conflicto colombiano nos puede ayudar a que las nuevas generaciones no hereden solamente la memoria de la guerra, sino también herramientas éticas para no repetirlas. Y queremos finalizar este podcast justamente diciendo la siguiente frase, y es que recordar no es quedarse en el pasado, es aprender a construir un futuro distinto. Muchas gracias por habernos escuchado, eso fue todo. Gracias. Gracias.